Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí atrás. La idea del día de hoy es comentar un poco este Audio Day 2023. Mi nombre es Diego Badie, soy gerente general de la Asociación de Agencias de Medios y me acompaña el señor Rodrigo Saavedra del IAB. ¿Cómo estás, Rodrigo, tanto tiempo? Muy bien, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un súper buen momento. La dimensión del audio es tremendamente valiosa, ya lo sabemos, desde el primer tiempo, desde la radio hasta el día de hoy, donde las tecnologías nos disrumpen en todo momento. Estamos viendo cómo el audio acompaña a la audiencia y se hace cada vez más valioso para la comunicación de marcas. Y en un momento justo donde estamos celebrando los 100 años de la radio en Chile, y por otro lado, hablamos un poco de estos grandes estudios que vamos a ver ahora a continuación, tanto de Cooperativa como de RDF, respecto a cómo es el consumo de audio, cómo la tecnología está atravesando justamente todos los consumos de audio en nuestro país. Así que adelante, por favor, vamos con este Audio Day 2023. Sí, muchas gracias por acompañarnos y a continuación partimos Audio Day 2023. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Sierralta, gerente de estudios de Cooperativa. Me acompaña Karen Felmer de Ipsos, investigadora. Les vamos a presentar los resultados de un estudio cualitativo que hicimos, destinado a conocer cómo los jóvenes de hoy se relacionan con el audio. Hicimos este estudio con la finalidad de complementar las cifras que recibimos todos los días respecto del boom del audio, del auge que tiene hoy día la escucha en todas sus formas, porque nos interesa ir un poco más allá de las cifras y poder dotarlas de significado. Lo que queremos es poder entender cómo es la mente del consumidor cuando se enfrenta al audio. Nos focalizamos en los jóvenes para apoyar el desarrollo de un proyecto particular del cual les hablaremos más adelante. Y decidimos entonces hacerlos con una metodología cualitativa. En particular, hicimos 8 entrevistas en profundidad a jóvenes entre 18 y 30 años. Y Karen les va a contar un poco cuál es el beneficio y el sentido de la investigación cualitativa. Gracias, Sebastián. Bueno, yo tuve la suerte de poder liderar este estudio cualitativo. Fueron 8 entrevistas, como bien dijo Sebastián, donde fuimos a conocer a hombres y mujeres de 18 a 30 años de sectores medios de la población y aplicamos una técnica cualitativa que nos permitió conocer cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus percepciones y los significados que le atribuían a todas sus escuchas de audio que realizaban durante el día. El valor de lo cualitativo, sobre todo cuando nos encontramos frente a un fenómeno poco estudiado o no muy mainstream, como en este caso los nuevos y distintos formatos de audio y las plataformas que están usando actualmente los jóvenes, nos permite tener una visión mucho más rica y mucho más desde el usuario, centrada en sus experiencias y en sus emociones, más que en nuestras creencias o nuestras hipótesis de investigadores. Así que por eso en el fondo se eligió esta metodología cualitativa para que ellos nos pudieran contar desde su experiencia, desde sus días a día, desde sus rutinas, cómo los contenidos de audio los acompañaban diariamente. Tenemos un informe detallado respecto de una diversidad de hallazgos y una descripción en profundidad de cómo los jóvenes hoy día se relacionan con el audio. Vamos hoy día en esta sesión a transmitirles, compartir con ustedes 3 insights sobre ello, a pesar de que una vez terminado el evento van a poder acceder a toda la información y documentación descargable online. ¿Cuáles son estos 3 elementos? El primero es que podemos hablar que para los jóvenes hoy
el audio es un proceso de escucha permanente. En sus recorridos diarios siempre están acompañados por un audio que tiene un sentido específico, sea en sus momentos de traslado, en su trabajo, en su estudio o en los momentos de ocio. Es importante recalcar que el audio aquí no es un fondo inespecífico, sino que tiene una finalidad y un sentido trabajado activamente por los jóvenes. Vamos a escuchar un testimonio. Y la verdad no sé si en la mañana será el momento en donde más escucho, porque en las tardes cuando ya estudié, cuando también quiero... También escucho harto, como en mi casa haciendo cualquier cosa, también escucho ahí ese otro momento del día, en las tardes. Cuando no tengo turno, ahí también escucho harto, ya sea estos podcasts que dije o los videos de YouTube de estas mismas personas. Karen nos puede contar un poco más sobre este elemento. Bueno, uno de los principales insights que pudimos levantar gracias a estas 8 entrevistas fue que los jóvenes en general están inmersos y expuestos en un mar de contenidos de audio y a los cuales ellos pueden acceder de manera on demand, en el fondo en el momento que ellos quieren, dependiendo de la función que quieren obtener a través de ese contenido de audio. Por ejemplo, en las mañanas les permite despertar motivados o despertar más alegres, y al mediodía, quizás cuando tienen que ser más productivos, eligen contenidos de audio que sean un poco más tranquilos para poder enfocarse. Esto nos demuestra que en el fondo ellos están eligiendo distintos contenidos de audio en distintos formatos dependiendo del objetivo que quieren lograr en el día. Uno puede ser mantenerse más motivados o conectar con cierto estado de ánimo. Otro es mantenerse más focalizado. Lo siguiente también puede ser a través de los podcasts acceder a contenidos más técnicos o habilidades para la vida. Nos hablaban desde podcasts los estudiantes de medicina, por ejemplo, relacionados a la anatomía, o estudiantes de economía que seguían a sus profesores en los podcasts que ellos mismos conducían. Y ahí en el fondo ellos se iban interiorizando, iban aprendiendo un poco más sobre sus materias y temas académicos, pero también para el día a día, donde, no sé, querían desarrollar habilidades blandas, o las mismas madres jóvenes que no sabían cómo enfrentar estas nuevas maternidades, recurrían a ciertos podcasts donde no habían expertos quizás, pero sí comunicadores entretenidos que estaban atravesando las mismas situaciones que ellas. Todo un mundo de audio que nos acompaña permanentemente, y tenemos que entonces dejar atrás esta imagen de que el audio simplemente es un fondo que ameniza. No, el audio es un contenido activo con el cual trabajo. Ese es el primer elemento que encontramos. El segundo elemento tiene que ver que en el panorama de la infinidad de formas de audio que podemos nombrar, no lo vamos a hacer aquí porque sería muy largo, para los jóvenes hay 3 formas principales de audio: la música, los podcasts y la radio. Y vamos a hablar en particular de cada una de ellas. Respecto de la música, una característica distintiva de ellas es que es un modulador emocional. Los jóvenes sintonizan la música que les permite llegar al estado emocional que desean. Vamos a escuchar un testimonio. Por ejemplo, cuando voy en auto y escuchando música, igual yo siempre escucho como música como un poco más movida, entonces como que siempre voy así como feliz, como para llegar como más, como, no sé cómo decirlo, como un poco más emocionado, no sé, la hago como más motivado. Claro, como más alegre. Además de la música, la segunda forma relevante de audio para los jóvenes es el podcast, que tiene 2 finalidades que conviven y muchas veces se entremezclan. Son un medio de entretención y un medio de aprendizaje, algo que los conecta con sus inquietudes y les permite relacionarse con el entorno a través del aporte que el podcast hace. También vamos a escuchar un testimonio al respecto. Sí, es que encuentro que son demasiado chistosas, como que cuando las escucho, como que me siento como acompañada igual, porque como paso sola, porque mi mamá está trabajando todo el día, entonces como estoy todo el día sola, la escucho y es como que me siento acompañada y como que parte de igual, y son súper chistosas, como que siempre tienen historias buenas. Entonces sirve mucho cuando uno quiere estar como sentirse acompañada. La tercera forma del audio, que es sustantiva e identificable para los jóvenes, es la radio, que los conecta con el entorno, sea a través de la conexión a la información y a las noticias, y también a los temas que son parte de la conversación de su círculo social, de sus amigos, de su familia. Vamos a escuchar qué nos dice al respecto. La radio trato de escucharla,
pero por ejemplo cuando quiero saber una información en el momento. ¿Cómo qué? Ejemplo, no sé, de pronto, no sé, hay una marcha o algo un poco de contingencia o sé, están votando algo en la Cámara de Diputados y como que todo el mundo quiere escuchar, lo escucho, alguno que otro partido he escuchado Ya. cuando me tocaba trabajar y no podía ver el partido, escuchaba ahí el partido de fútbol, pero más que nada escucho, pero cuando hay alguna contingencia, siento que aún es un medio de comunicación que está en el momento, en el lugar, cuando tú necesitas saber algo ahora, siempre lo tienes. Cuéntanos, Karen, un poco de estos tres mundos del audio. Bueno, descubrimos que los contenidos de audio tienen tres, por decirlo así, motivaciones o dimensiones detrás de cada uno de los jóvenes que los elige. Como bien decíamos al principio, la música o los podcasts o los programas de humor o más divertidos son los que ellos están prefiriendo y que actúan con un rol de modulador emocional, como bien decías tú, porque los conectan con emociones con las que ellos quieren en el fondo sintonizar. Esta es una generación que está súper preocupada de su salud mental y de poder en el fondo performar de la mejor forma posible, y en ese sentido los contenidos de audio, los formatos de audio son herramientas súper poderosas para poder conectar, por ejemplo, con la alegría cuando están medio bajoneados o con sueño en la mañana, con la concentración cuando necesitan ser productivos, o ya de manera mucho más específica cuando quieren relajarse, dormir o concentrarse. Me contaban que escuchaban hasta audiolibros, meditaciones por YouTube, ondas alfa, y no solo personas que estudian psicología, sino que hombres y mujeres que estaban tratando de conectar con ciertas emociones y con temas asociados a salud mental. El aprendizaje es una función fundamental de los podcasts. Como antes les había comentado, ellos iban a adquirir habilidades tanto blandas como técnicas a través de estos programas o este tipo de contenido de audio que generan expertos, científicos, personas profesionales o comunicadores entretenidos y que entregan el contenido de una manera mucho más amable y lúdica que si estás leyendo un libro, por ejemplo, o escuchando una meditación en vivo. Y finalmente la radio, que nos sorprendió muchísimo porque nosotros pensábamos que quizás los jóvenes ya no escuchaban tanta radio. En verdad sí, siguen escuchando harta radio, sea de manera directa o indirecta, en el auto de los papás o de los suegros, o porque ellos eligen mientras van en trayecto para mantenerse conectados con la contingencia. En el fondo es el único contenido no envasado que ellos están consumiendo y lo utilizan mucho para saber el clima o para enterarse del tráfico y la contingencia de lo que está pasando en la calle cuando van en trayecto, o ya ver un partido de fútbol cuando no alcanzan a llegar. Exactamente. El tercer insight que queremos compartir con ustedes tiene que ver con una idea que ha rondado la industria desde hace mucho tiempo, desde la irrupción del mundo digital, y es que las plataformas análogas y las plataformas digitales conviven de una manera confrontacional. Lo que hemos descubierto es que para estas generaciones, para estos jóvenes, el audio es uno solo. No hay distinción para ellos entre lo análogo y lo digital. Simplemente lo que piden es que los audios que son significativos estén disponibles en los dispositivos y en las plataformas que forman parte de su cotidianidad conectada. Y entonces ellos se mueven dentro de su recorrido diario, transitando por estas plataformas sin hacerse la pregunta y sin seleccionar sus preferencias porque existan en un determinado entorno digital o análogo. Vamos a escuchar algo al respecto. ¿Hay diferencia entre esos dos tipos de radio? No, yo creo que no. Quizás por el celular es más cómodo como quizás hacer como el traspaso de una radio a otra, porque no sé, pues puedo poner como, aunque en el auto igual se puede, pero no sé, pues poner como mis radios más favoritas, ¿cachai? Y dejarla ahí como en una lista siempre y pincharla nomás y llegar y escucharla. En el auto también se puede. ¿Cómo es este mundo donde no hay fronteras ni diferencia entre lo análogo y lo digital para los jóvenes? En el fondo es acceder al tipo de contenido que a ellos les interesa o que les resulta funcional para la necesidad de cada momento. Pero
sentimos que el rol de la radio es tratar de encontrarlos dentro de esta ruta y conversar o en el fondo hacerse accesible a través de los dispositivos que están más a la mano para ellos. Tenemos que entender que para jóvenes de entre 18 y 25 años probablemente no hay una radio en la casa, una radio análoga, pero sí en el auto es el único espacio donde están encontrando estos dispositivos. Pero su celular los acompaña día a día en la calle, en el metro, en la casa, y ahí en el fondo es cuando ellos acceden a estos contenidos de audio. Por lo tanto, es súper importante volverse accesibles y estar a la mano para ellos, sobre todo porque son una generación que está muy acostumbrada a acceder a los contenidos de manera on demand. Ellos ya no reciben lo que los medios le están diciendo que consuman, sino que ellos deciden en función de lo que quieren obtener o lo que quieren lograr en cada momento del día. Concentración, motivación, alegría, etcétera. Por lo tanto, la disponibilización del contenido es lo que ha creado este entorno en el cual la diferencia entre lo análogo y lo digital se vuelve irrelevante para estas audiencias. La síntesis de lo que el estudio nos dice en términos de cómo los jóvenes se relacionan con el audio y cuáles significados tienen para ellos, es que si queremos conectar con las generaciones nuevas y con el público en general a través del audio, tenemos que ser capaces de seleccionar las plataformas pertinentes a la función del audio que estamos proponiendo para que se encuentren en los dispositivos y en los trayectos apropiados para nuestras audiencias. Esto significa acoger sus inquietudes, acoger sus intereses, sus deseos, sus búsquedas y hacerles una propuesta que los identifique, con las cuales ellos puedan sentirse parte de el recorrido sonoro que un audio les propone. Esa es la síntesis del estudio que hemos hecho. Los invitamos a descargarlo una vez terminado el evento y a continuación los voy a dejar con la presentación del segundo estudio. Muchas gracias, Karen. Gracias, Sebastián. Hola a todos, soy Claudio Brandt, director de Smart Audio y Gestión Comercial en RF Media. Y lo que ahora haremos es seguir hablando de audio. Realizamos un estudio en conjunto con el Comité de Research de IAB Chile e Ipsos, con tal de poder contarles sobre cómo está hoy día la industria del audio. Nuestro objetivo es que al recorrer toda la presentación, ustedes puedan entender por qué esta frase, todos están escuchando, no es solo un buen eslogan, sino es una realidad. ¿Qué fue lo que medimos? Queríamos conocer los niveles de consumo y cuánto conocía la audiencia, los distintos formatos, plataformas y dispositivos de audio. ¿Cómo hicimos esto? A través de un cuestionario autoadministrado en la plataforma online de Ipsos Digital. Entrevistamos a mujeres y hombres de 18 y más años, ABC1, C2, C3 a nivel nacional. La muestra, 900 casos, cuyos resultados fueron ponderados en base al peso poblacional de cada variable medida. El trabajo de campo duró del día 6 al día 10 de octubre y acá hay algo muy importante que me gustaría destacar. Este es el segundo año consecutivo en el que la industria chilena realiza un estudio de audio que dé continuidad a las cifras y pueda poner énfasis también en otros aspectos del consumo y su evolución.
¿Qué formatos revisaremos? 4. La radio en su distribución AM/FM, la radio en su distribución digital, y acá incluimos radios 100% digitales, tales como Radio Súbela o La Nuestra, y también aquellas radios que están presentes en el dial, en la señal AM/FM, y que se sintonizan desde aplicaciones, desde agregadores, asistente de voz, y también las aplicaciones, radios como Radio Play, Radio Infinita, Radio Los 40, Radio Cooperativa. Además hablaremos de podcast, hablaremos de audiolibros, y bueno, revisemos los primeros datos. El 98.3% de las personas conoce la radio. Esto no puede, quizás nos sorprende. Lo relevante es que cuando nosotros preguntamos si hay diferencias o no entre la radio en su señal o señal de distribución AM/FM y digital, no existen diferencias. En el caso de audiolibros y podcast es distinto porque son formatos no tan maduros como el radial y por tanto lo más relevante es ir viendo cómo ha ido evolucionando el conocimiento de estos formatos y entender qué tanto terreno ha ido ganando año a año. En el caso de los audiolibros vemos que este año 2023 el 77% de las personas conoce el formato de audiolibros y esto es 26 puntos más que hace 2 años atrás cuando la Asociación de Agencias de Medios de Chile realizó un estudio en ese año. Para podcast, el 80% de las personas conoce este formato. Es casi el doble, en menos de 3 años. Sin duda es un crecimiento increíble. Pero bueno, una cosa es cuánto se conoce y otra cosa es cuántas personas han escuchado alguna vez la radio. En este caso, la radio tiene un 97.4% de personas que la han escuchado en el último tiempo. Y nuevamente, lo más relevante es que cuando nosotros tratamos de entender el dato comparando la radio en su distribución AM/FM de la radio en su distribución digital, observamos que más que diferencias hay similitudes. ¿Por qué? Porque ambos tienen un nivel de consumo muy alto. Audiolibros, y acá hay un titular. 2 de cada 3 chilenos han escuchado audiolibros, 34 puntos más que el 2021, más del doble en este tercer estudio que lanza la industria. Y en el caso de podcast, el 73% de las personas ha escuchado alguna vez podcast. Ese es el otro titular. Y ha crecido del 30% del 2021 al 73% este año. Eso debe ser alrededor 2.4 veces más en menos de 3 años. Lo siguiente es cómo cada formato logra diferenciarse de otro de manera tal que terminan siendo totalmente complementarios y que lo que importa es el consumo de audio. Partiendo por radio, el 85% de las personas en los últimos 30 días ha escuchado radio, sin importar el canal de distribución. Más de la mitad de este número, de este 85%, cercano a un 60%, son personas que sintonizan tanto en la señal AM/FM como en la distribución digital. Y acá hay algo muy interesante, y es que cuando una persona lo que quiere es consumir contenidos, no le importa el lugar ni el dispositivo, lo que quiere hacer, en este caso, es conectar con la radio. El 68% de las personas lo escucha al menos 3 veces a la semana. Esto es una semana hábil. Y las principales razones para escuchar contenido radial es la entretención y la información. Durante el día, a la izquierda ustedes pueden observar el gráfico del consumo radial en distribución AM/FM y a la derecha el consumo radial en distribución digital. Lo que podemos ver es una complementariedad a lo largo del día. En la mañana hay un consumo muy alto de todas las personas que escuchan radio y ese consumo se mantiene durante todo el día y lo interesante acá es cómo el mundo digital permite conectarse para que durante el día los alcances se mantengan estables y parejos. Y la única gran diferencia existe entre las 18 y 21 horas, que ya sabemos que es un horario en donde la audiencia sube mucho, pero que en este caso sobre todo hay una conexión digital. Podcast. 1 de cada 2 chilenos escucha podcast. 20 puntos más que el estudio que hicimos el año anterior. Casi el 60% lo hace al menos 3 veces a la semana, en una semana hábil. Y las principales razones, la entretención, al igual que cuando hablábamos de la radio, y la segunda razón, el aprendizaje. Y esto es muy interesante porque el aprendizaje y la relación con el podcast tiene que ver en cómo este formato permite profundizar, abrir ciertos temas en otro lenguaje, en otro ritmo, en otra dedicación, con otra segmentación y con otra afinidad. Y por tanto, al revisar la curva diaria de consumo de podcast, no es extraño que la mayor concentración se encuentre en aquellos horarios que usualmente son destinados a tiempo libre. Y es ahí donde uno ve que de las 16 horas en adelante el consumo de podcast se dispara y encuentra su pic desde las 21 horas en adelante, que ahí es donde está la mayor concentración de la audiencia.
Audiolibros. 1 de cada 3 chilenos escucha audiolibros, es 12 puntos más que el año 2022. Casi el 50%, el 44%, lo hace al menos 3 veces a la semana. Y la gran razón detrás de este consumo, porque así lo dice el 66% de las personas que escuchan audiolibros, es el aprendizaje. Durante el día, el comportamiento va a ser muy similar al de podcast. Ambos son contenidos 100% on demand y, por tanto, van a ser consumidos en horarios distintos. En el caso de los audiolibros, la mayoría del consumo se empieza a dar desde las 18 horas en adelante. Tenemos así ya 4 formatos. Sabemos que durante el día hay un consumo que se va dando a lo largo de las tareas que yo voy realizando, pero si uno tuviera que construir un relato, sería el siguiente. Me despierto escuchando radio, me traslado escuchando radio, llego a un lugar y estoy gran parte del día escuchando radio. Hasta acá la diferencia es que según donde yo esté, voy a estar consumiendo una señal AM/FM o una señal digital, sin importar cuál. Lo más relevante acá es que empiezan a haber ciertos reemplazos porque el medio es complementario y desde las 16 horas en adelante ya el consumo lineal, que es el consumo radial, empieza a decaer. ¿Para qué? Para que el consumo on demand crezca, y es cuando se encuentra tanto el formato de audio de podcast como audiolibros con su mayor audiencia. Y acá tengo 2 cosas más que les quiero compartir. La primera, 3 de cada 4 personas cree que la radio y su actual versión digital se ha modernizado. No sé si puede haber otro medio que haya logrado incorporar de tan buena manera a su señal o a su origen más tradicional el mundo digital. Y lo último, el año pasado quisimos preguntar a la audiencia si escuchaba más, menos o lo mismo que el año anterior. La mitad de la población, más o menos, el 46%, dijo que escuchaba más audio que el año 2021. Alrededor de un 40% escuchaba más o menos lo mismo. Este año, y esto es lo más interesante, por segundo año consecutivo, la mitad de la población está escuchando más audio que el año anterior. Por lo tanto, el que sería el titular de cierre de la presentación del estudio es: el año 2022 todos estaban escuchando y este año 2023 todos seguimos escuchando. Bueno, ahora va a estar con nosotros y compartirnos su visión Marco Tapia, de Ipsos, para hacer un resumen integrado de los 2 estudios que hasta ahora hemos presentado. Gracias, Claudio. Pues bien, creo que los 2 estudios han sido suficientemente claros en algunas conclusiones. Yo voy a reforzar algunas de ellas que parece muy interesante destacar. Algunas cosas ya se comentaron y por eso me voy a unir a aquellos comentarios. En primer lugar, podemos ver que el audio y la tecnología es algo que hoy día nos ayuda a entender muy bien qué sucede con este consumo que nos detallaron. La tecnología ha permitido que el audio esté presente en todo momento. Cuantitativamente nos dice que el 94% de los quehaceres del hogar o actividades en el hogar se desarrollan acompañadas del audio, acompañadas de escuchar algo. También en los traslados, el 92% de las personas nos indican que están consumiendo algún tipo de audio. Y diariamente, un 69% de las personas escucha radio en sus diferentes plataformas. Es decir, la tecnología, muy a lo que uno podría pensar que nos separa del audio, lo cierto es que lo acerca y mucho más. Otra cosa interesante que tiene que ver con las audiencias. ¿Y qué pasa con las audiencias? Las audiencias todavía rescatan el contenido, siendo este muy clave a la hora de su consumo. Por ejemplo, escuchábamos desde lo cualitativo que la música genera sentimientos, emociones, y claramente en el cuantitativo nos dimos cuenta que esto era así con grandes números. La conexión con el entorno a partir de los contenidos informativos es algo que tenemos que dejar en claro que pasa por el consumo de todo este audio con estos grandes volúmenes. El entretenimiento y aprendizaje, sobre todo en los podcasts, pero también, ¿por qué no?, en lo que llamamos los vostros, ¿no es cierto?, que juegan un papel muy relevante. Y por último, algo que
sin duda es muy destacable la intimidad que encuentra una persona que escucha, que consume audio, dándole un valor a aquello que está escuchando bastante significativo, sobre todo para las marcas, para que se vinculen con cada uno de los consumos de audio. Nos decían también que el audio era uno solo, y debo reconocer, siendo parte de la industria, y lo he comentado probablemente con otras personas de la industria también, que somos probablemente nosotros quienes queremos diferenciarlas, pero sin embargo, las personas que consumen lo hacen como en uno solo. El audio es uno solo y eso es una verdad. El moverse de un formato de audio a otro es algo más natural de lo que nosotros pensamos y creímos. La verdad es que nosotros también lo hacemos, pero nos damos cuenta que en nuestro entorno el consumo de audio está vinculado a esta naturalidad. Este movimiento por los diferentes tipos de audio genera un alto engagement, un alto vínculo con las audiencias. Y por supuesto, 9 de cada 10 personas escuchan radio más podcast, es decir, un volumen y una penetración del audio muy significativo. Finalmente, concluimos que el Audio Day nos viene a presentar algo muy interesante. Aumentó el consumo de audio en todos sus formatos desde las últimas 3 mediciones. Y como decía Claudio, todos están escuchando y como también lo sabemos, siempre hay alguien escuchando. Ahora les vamos a dejar con un panel de conversación donde estará Verónica Rodríguez, Javiera Catán, Diego Abadie y Mauricio Gallardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a continuar con un pequeño conversatorio que hemos organizado. Sí, antes quiero aclararles a todos que estos estudios y más en profundidad de los datos que pudimos recopilar de estos estudios van a estar disponibles en las páginas web tanto del IAB Chile como de la Asociación de Agencias de Medios, como en las redes sociales de las empresas participantes, Ipsos, RDF y Cooperativa. Con lo cual, para este conversatorio me acompaña Verónica Rodríguez. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, Diego, muchas gracias.
Muchas gracias por esta introducción. No, por favor. Gracias por recibirnos en la casa. ¿No? Sí, bienvenidos todos a nuestra casa en MediaStream. Y bueno, hemos recibido información muy interesante, estamos muy contentos de poder compartir esta información con ustedes, pero yo tengo la misión de presentar a nuestro panel acá, es un gran panel, y para eso voy a dejar aquí a Mauricio Gallardo, director comercial de RDF, y Javiera Catán, directora de distribución de contenidos de Cooperativa. Gracias. Hola, Vero, hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y yo voy a comenzar, primero que nada, haciéndole una pregunta. Voy a empezar por ti, Javiera, porque un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? Se cumplen justo 100 años de la radio en Chile, es un momento justo de la radio, un medio tan antiguo, tan tradicional, y sin embargo, con toda esta irrupción tecnológica, está como resurgiendo, como renovándose, como tomando más fuerza que nunca, ¿no? ¿Cómo lo vives tú de tu etapa profesional, de tu experiencia? ¿Cómo vives el tema del desarrollo del audio y esta convergencia con la tecnología? Sí, totalmente. En marzo fueron 100 años de la radio en Chile y yo te diría que este empuje que le da la tecnología es un empuje bastante particular porque la radio en Chile es el medio con mayor credibilidad y eso obedece a que tiene un elemento muy humano que es el factor humano, es la voz, es lo más primitivo que tenemos. Y desde ese sentido su consumo genera una sensación de intimidad, de conexión, que claro, como hace 100 años estaba el aparato en el living y estaban todos reunidos. La diferencia del cambio de paradigma con la tecnología que tú nombras tiene que ver con que ahora es el audio el que acompaña a lo largo del día en las diferentes plataformas, en las multiplataformas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Llámese, en Chile quizás no lo vemos tan potente, pero va a llegar el llamado Internet de las Cosas, ¿no? El que podamos escuchar el audio a través de conexión con el celular, con el refrigerador, el televisor, en fin, que todos los aparatos de nuestra vida cotidiana dentro de nuestras casas tengan la posibilidad de entregarnos audio. Y ahí se abren muchas oportunidades, desde los contenidos, ¿no? Desde mi área, desde lo comercial también, porque efectivamente es un empuje muy potente y ya lo veíamos en los estudios que comentaban antes, RDF Media y Cooperativa, el aumento en el consumo del audio es una oportunidad que uno tiene que aprovechar, digamos, ¿no? Desde todo punto de vista, desde la creatividad, desde lo comercial, y desde ese sentido hay un desafío, ¿no? Es un desafío mayor. Hay desafíos grandes. Sí, es súper interesante. Y me gusta el punto que tocaste, sobre todo desde lo comercial, que es algo que a todos nos mueve. Hablábamos también de los 100 años de la radio en Chile, pero también más de 100 años que se hace publicidad en radio. Entonces, toda esta parte nos gusta. Y ahí, Mauricio, me gustaría que nos conversaras un poquito más de cómo se conectan las marcas hoy día con el audio digital. ¿Qué atributos ves tú que son los que llaman la atención para que podamos conectar a estos dos puntos que son los interesantes y que nos hacen esta gran industria? Bueno, como decía Diego, como impulso de la radio desde la tecnología es así, lo sentimos desde adentro. Compañías como Cooperativa, RDF, van avanzando respecto a decir cómo ocupar estos canales nuevos de distribución para el audio. Y desde el punto de vista publicitario yo creo que hay varias cosas que podríamos llamar. Primero, los atributos originales de la radio siguen estando muy vigentes hoy, claro. Que tienen que ver con la generación de GRP a costos por contacto bajo, a la capacidad de planificar una campaña donde uno puede decir, ¿sabes qué? Quiero alta frecuencia o quiero generar altos alcances en pocos días, que era muy tradicional de la radio como medio de comunicación. Pero por otra parte está el mundo que era muy habitual en la radio, pero que hoy día con el tema de las redes sociales y de los influencers pasa a ser muy relevante para las marcas, que es el uso de los conductores o las conductoras de radio para el auspicio de programa y desarrollar menciones de las marcas dentro de programas de radio y en sus extensiones digitales. Ahí hay un mundo muy, muy importante hoy. Pero por otra parte, como decía Javiera, todo el tema de la reputación corporativa hoy día, que las marcas están buscando, al acercarse a un medio como la radio, que es el medio de comunicación con mayor credibilidad, finalmente pasa a ser un match muy importante hoy día para las marcas en pos de acompañar a la radio. Y cuando uno visualiza la publicidad radial desde el punto de vista de la radio tradicional y también de la radio digital, en la radio digital
y bien tú lo sabes, Vero, ahí también hay un desarrollo tecnológico que nos modernizó, que tiene que ver con el audio ads. Finalmente, correcto, la publicidad en el medio digital, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno agarra los datos del Share of Ear de este año, del Q2, uno se da cuenta, lo que está pasando es que hay un 21% de nuevas audiencias con alcances marginales nuevos que no se tenían en las radios más en distribución tradicional y que empiezan a impactar a nuevos públicos debido a que los podcasts y la escucha de radios en los formatos digitales también empieza a invitar nuevas generaciones, como lo presentaba Sebastián al comienzo del foro. Totalmente, lo veíamos un poco en los análisis, es impresionante cuando hablamos de la modelación de las sensaciones y las emociones, y tú vas viendo cómo las nuevas audiencias se incorporan con podcasts, con audiolibros, entonces ahí me parece que hay mucho que hacer. Y en ese sentido, sobre todo en formatos nuevos, ustedes cuando miran un mercado, ¿hacia dónde están mirando para desarrollar más? ¿Estás mirando Estados Unidos, Europa? ¿Qué formatos sientes que se conectan más con estas audiencias para poder desarrollar? En general, y ahí después la Javi me puede complementar, pero desde el punto de vista como del desarrollo tecnológico, estamos a nivel mundial hoy día en el mundo del audio, debido a que como país nos pegamos el salto en la pandemia en términos del desarrollo del podcasting, que Claudio lo presentaba hace un momento atrás, y el uso de la radio desde la extensión digital y desde el uso del podcast pegó un salto que desde, por ejemplo, el mundo comercial tradicional, hoy día ya no hay que explicar qué es un podcast, o ya no hay que explicar, oye, apuesta por el podcast ya está, llegó, y finalmente hoy día las marcas ya están encontrando esta visión 360 que se llama de un podcast, donde cuando tú entras en un podcast, entras en un entorno donde encuentras obviamente impactos, pero te asocias con un contenido que cualitativamente puede ir muy de la mano de los valores que tiene una marca. Y adicionalmente están estas comunidades que son bien militantes, y estas comunidades que son bien militantes además agradecen que hayan marcas que impulsen sus shows, porque son contenidos que ellos van a buscar semana a semana cuando se estrenan. En el fondo ahí está como el elemento nuevo de conexión, ¿no? Hay una conexión que con la digitalización, con la radio online, que no es nueva. En el caso de nosotros, desde el 2010, en el fondo, por ejemplo, Dulce Patria, un programa al aire desde el 2017, que es una radio online. O sea, hay experiencias que son bastante antiguas. Sin embargo, lo que cambia es que, como decía Mauricio, es el tema de que lo tienes en la palma de tu mano. Sí. Y desde esa perspectiva, entonces, la oferta de contenido se mete en la rutina de las personas. Y desde ese punto de vista también es un on demand, es decir, yo como usuario decido cuál es el contenido que quiero consumir. Pero sí hay atributos que deben permanecer, porque si no es como tirar un voladero de luces, ¿no? La calidad, el diseño sonoro tiene que estar perfecto, a la altura, porque en el fondo lo que buscan las personas ahora es una experiencia sonora. En la segmentación de contenidos que comentaba Mauricio, ¿no? Yo decido exponerme a este contenido porque me es más atractivo, y ahí se genera esta comunidad que hablaba. Pero esa credibilidad, esa expertise en el audio tiene que estar sí o sí, claro, es la base para empezar a conversar. Lo que nos guía es esa credibilidad. Exactamente. Es súper cierto. Y ahí hay un tema de permanencia que el audio, al tener que ver mucho con la fidelidad, y finalmente las audiencias son muy fieles a sus shows, a sus programas de radio, a este como viaje durante el día, como decía la Javi, donde la persona puede partir escuchando en la mañana en el auto, pero después te pasáis en la mañana un desktop escuchando un digital, después en la tarde podías escuchar un podcast. Finalmente este viaje durante el día, lo que termina siendo, por ejemplo, este año Dentsu con iHeartMedia y con Amazon Music en Estados Unidos, un estudio de agosto de este año, hablaba y se cuestionaba a partir de cómo los equipos de marketing y las marcas habitualmente habían enfocado sus decisiones respecto a la eficiencia y la efectividad, donde la radio siempre había tenido muy buenas puntuaciones respecto a la capacidad de hacer GRP, a los costos por contacto, a los aspectos cualitativos. Pero el cuestionamiento de este estudio hablaba de la capacidad de la radio de generar audiencias que los mensajes publicitarios
golpearan más segundos que otros medios con el mensaje. Y el resultado era bien decidor, que decía, debido a que la audiencia permanece, y además hoy día con un truco que tenemos, que gran parte de las escuchas digitales están escuchadas individualmente con un consumo tú a tú, la radio exponía el mensaje publicitario un 66% más segundos que los videos online, el doble que la televisión abierta y 6 veces más que los banners, ¿ya? Y ahí es donde uno empieza a decir, ojo, que el factor permanencia que tiene de tiempos de alguien hablándome al oído y diciéndome, más aún si es un líder de opinión de un programa de radio, que además, o de alguien que hace un podcast que yo le tengo estima, lo quiero finalmente, porque es alguien como que estuviera en mis oídos toda la semana, genera esta permanencia que además es un factor bien decidor cuando una marca pone en la juguera los aspectos cuantitativos y cualitativos de una toma de decisiones. Un componente más afectivo. Sí, totalmente. Sí, súper interesante. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a Javiera, a Mauricio por estar aquí, a Vero obviamente, y como responsable de MediaStream, nuevamente agradecerles por recibirnos en su casa. Y para ir terminando un poco con este Audio Day 2023, vamos ahora a pasar a la última sección ya del evento, que tiene que ver con unos pequeños comerciales de videos, donde vamos a mostrar un poco innovaciones de cada una de las emisoras. Con lo cual empezamos con Cooperativa, con estos videos de Cooperativa. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, amigos. Hola. Hola, soy Rodrigo Gallira. Mi nombre es Tabata Peiser. Soy Mario Rodríguez. Soy DJ Manuel. Soy Rocío Valentina. Soy Tomás Melibilú y estamos en La Nuestra. La Nuestra. La Nuestra. La Nuestra Radio Streaming. La Nuestra Radio Streaming es la nueva plataforma de entretenimiento de Grupo Cooperativa. Aquí unimos lo mejor de dos espacios de comunicación, cercanos, relevantes y de alto impacto en la audiencia, la radio y el streaming, el audio y la imagen. Todo para comunicar y conectar. Por favor, no quiero más suegras complicadas. No. Por favor. Toda La Nuestra descartada entonces. Hablamos porque en verdad nosotros tuvimos una relación que después no funcionó. Siempre me ha gustado. Imagínate que mi primera idea de tesis fue sobre Futurama. ¡Mentira! ¡Qué bueno! Te lo juro. No, nada, el disco que viene ahora, lo que se viene es más alternativo, es muy personal, es muy emotivo. Transmitimos las 24 horas, de lunes a domingo, en lanuestra.cl. Nuestros programas en vivo se emiten de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Nuestra misión es entretener, divertir, acompañar y ser útiles a nuestra audiencia. Conectar con los jóvenes de Chile que ponen en marcha el país, que buscan salir adelante con empuje, que tienen una mirada positiva de la vida, que quieren reírse y que tienen un alto sentido de comunidad. Personas que inician su vida adulta, pero que se divierten como niños chicos. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti. Buena. Ya, pero claramente no puedo hacer radio con esta máscara, así que venimos formato completo para que... Pasó alguien y pasó de allá, o sea, se le vio el traste. ¿Cómo estaba sin pantalones? No. Y justo se sacó el calzoncillo que lo tenía metido. No, mira, ahí viene. ¿Se dieron cuenta? ¡Alguien se agarró! Por supuesto, la música también es parte de la diversión. Mezclándote en vivo y en directo. La energía, la buena música en La Nuestra CL. La Nuestra. Se le miran los ojos. Y por eso, Pepe. Salimos al aire el 1 de septiembre del 2023 tras meses de estudios e investigación. El desafío era identificar las bases para lanzar un producto que conecte con la audiencia. Así comenzamos la construcción de un estudio visualmente atractivo, nuestro estudio. En paralelo, indagamos la manera más eficiente de transportar audio e imagen 24/7. Por otro lado, identificamos las oportunidades comerciales del segmento. Y por último, palpamos el consumo de audio digital y streaming en nuestro público objetivo a través de un estudio con Ipsos.
Esto requirió de un trabajo interdisciplinario de todas las áreas de la compañía y estrecho contacto con proveedores tecnológicos. Todo para llegar al momento cero, nuestra salida al aire. Por fin llegó el día que tanto esperé. Aquí estoy, listo, recargado con energía para compartir contigo, aquí, en este Voz Dale. Qué rico. Estoy contento de verdad, así que qué bueno que estén ahí, que por fin llegamos al gran día. Los protagonistas de la Nuestra Radio Streaming son nuestros seguidores y nuestro equipo de jóvenes comunicadores, que encarnan perfiles diversos, orientados a intereses también diversos y representativos de nuestro público objetivo. Todos ellos se orientan a una animación de alta energía, humor, conversaciones anecdóticas, música, contenidos de entretenimiento, contenidos útiles y mucha interacción con la audiencia. Ahí estamos. ¿Aló? ¿Aló? Josemi. Hola. ¿Sí? Josemi, ¿eres tú? ¿Sí? Te llamo de la nuestra porque te ganaste entradas para Real Speak. Deme un segundito. ¿Mentira? ¿En serio? ¡De verdad que sí! La dura, bacán, buenísimo. ¡Cacha, Josemi! Oye, yo en este momento estoy, no sé, muy confundido porque en este momento estoy haciendo clases. Nos dirigimos a un público ágil que busca comunicación genuina. Por eso y para conectar a nuestros clientes con nuestra audiencia, ofrecemos la máxima flexibilidad en la implementación de formatos comerciales. Esta sección me ha dado todas las alas. Obviamente me voy a tomar todas las alas, toda la retribución de darle un sorbito a mi rica refrescante, que además la tenemos ahí en ese hermoso refrigerador atrás. Se mantiene heladita. Ah, cabros, cosa más buena porque claramente Red Bull te da alas. Hacemos que pasen cosas en nuestro streaming. Pasando desde 6, oh, se nos apagó la luz. ¿Qué pasó? Cosas que luego amplificamos a través de nuestras plataformas para generar alcance y fidelización. En lanuestra.cl, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y X. Estamos en todas partes y también en las calles. Durante el mes de octubre lanzamos una campaña de marketing orientada a estar presente en la ciudad y dar a conocer nuestra marca. Y durante noviembre realizamos nuestra primera transmisión en terreno, la Teletón 2023, desde el Teatro Teletón. Oye, yo alguna vez hice stand-up y no me costó. Sí, no es un arte fácil. No, y además no te puedo hacer reír, te gustó. No me hiciste reír, ahora me estás haciendo reír. No hice reír. Se demoró. Funcionó después de 6 años. Estamos acá con las chiquillas de voluntariado. Estamos en La Nuestra Radio Streaming. ¡Eso! ¡Adelante, estudio! Apostamos a lograr un alto nivel de penetración en la audiencia a través de momentos memorables y convertirnos en un espacio de referencia en el entretenimiento adulto juvenil. Somos La Nuestra Radio Streaming. Bienvenidos. La Nuestra Radio Streaming. Espero que hayan disfrutado todo lo que tenía preparado Cooperativa para nosotros. Ahora con ustedes vamos a mostrar las innovaciones tecnológicas de RDF. Soy Ignacio Lara, director de audio digital de RDF Media, y en los próximos 5 minutos les voy a contar 5 innovaciones del mundo del audio digital que confirman que todos están escuchando. En 2 días más, este 24 de noviembre, estrenaremos FUM. FUM es una audioficción de un solo capítulo, escrita por Julio Rojas, el autor del universo de Caso 63, vinculada, digamos, a ciertos peligros asociados a la inteligencia artificial. Y la gran noticia detrás de este estreno, además de que la historia está tremenda, es que se trata de un hito ideado por Emisor Podcasting y que consiste en una coproducción y en una publicación simultánea de 5 de las más importantes plataformas de podcast de Iberoamérica: por Chile, Emisor Podcasting; México, Sonoro; Argentina, Anfibia; Colombia, La No Ficción; y desde España, El Extraordinario. Algo nunca antes realizado. FUM, 24 de noviembre, 12 horas de Chile, un estreno imperdible. El fin de año se trata de cierres, de resúmenes y de compartir lo que hemos hecho durante esta temporada. Gracias a una genialidad de nuestra área interna de desarrollo de Smart Audio, desde hoy y durante los próximos días, toda la comunidad de oyentes de nuestra gran Radio Play recibirán en sus correos una tremenda innovación: Recap Play. Es simple, un recuento lúdico y dinámico de lo que cada usuaria y usuario escucharon este 2023. Pero no solo la canción y artista que más veces se encontraron en la radio, sino que también los vínculos que las unen y además de cuáles son sus programas favoritos, los podcasts que prefieren, los artistas a los que más se parecen y un largo etcétera.
Todo esto gracias a la obtención de datos que la misma comunidad comparte y que procesamos con toda seguridad y transparencia para ya no solo tener una audiencia, sino una creciente comunidad. Grande Play. Ya sabemos que el audio no tiene fronteras y un buen contenido puede ser un buen contenido en cualquier lugar. Tal vez el idioma podría ser una barrera, pero ya no. Gracias a la inteligencia artificial, nuestros contenidos se escuchan en todos los idiomas que queremos. Expediente Sonar, el podcast documental de música que realiza Alfredo Levin y que hasta hoy han escuchado más de 500.000 de personas, ahora también lo puedes encontrar en inglés y portugués, bajo los nombres de Sonar File. Citing the title of this song from Metallica's Master of Puppets, the last studio album that Cliff Burton will record, it must be said that there are essential heroes, but not indispensable. Y Arquivo Sonar. Citando o título desta música de Master of Puppets do Metallica, último álbum de estúdio gravado por Cliff Burton, é preciso dizer que existem heróis essenciais, mas não indispensáveis. Y ojo, que no se trata de un doblaje, es el mismo Alfredo procesado por una inteligencia artificial generativa para clonar no solo su voz y su idioma, sino su tono, su entonación y hasta su forma de hablar. Otra innovación de Emisor Podcasting. Nos encanta el audio, es cierto, pero habitamos en un mundo audiovisual. Naturalmente, el audio digital convive de manera perfecta con las imágenes. Es un match perfecto. Lo que puedes escuchar, lo puedes ver. Estoy hablando, claro, de los ya famosos podcasts. Y aquí lo importante no era transformar a los podcasts en programas de televisión, sino que mantener su esencia y expandirla a un formato complementario. Hoy día vamos a hacer no por el cambio de look. Le queremos dar la bienvenida a Benedictino, que está con nosotras. Yo me hice la permanente cuando era chica y me decían la cabeza chicoria. Deja para los próximos capítulos. Chao, no nos van a dar, ¿no? Esto fue No por él. Resultados: mayor consumo, mayor interacción, mejores promociones en redes sociales, nuevos formatos publicitarios y una forma más atractiva de unir a las marcas con los contenidos. Auspiciar un podcast, tener presencia en el contenido y en su difusión son solo una parte del negocio del audio digital. Una parte que cada día encuentra nuevas vías de expresión para unir marcas e incluso plataformas con el contenido. Un ejemplo de esto es Caso 63 Enigma, la más reciente audioficción lanzada por Spotify y producida por Emisor Podcasting, una historia que es parte del universo de Caso 63, la ficción sonora en español más escuchada del mundo y que ha sido llevada al inglés, al portugués y al hindi. Aquí el negocio es integral, un producto de audio que literalmente recorre todo el mundo, que tiene todas las posibilidades comerciales en su interior y que además disfruta de los beneficios del valor asociado a la propiedad intelectual. El audio, entonces, hoy más que nunca, puede llegar a ser una serie, una película, un libro o un festival. Y todos, audiencias, productores y clientes, podemos ser parte. El audio digital es puro futuro e innovación. Hablemos de audio. Por eso esta sesión, que estuvo muy interesante y que espero que ustedes hayan podido disfrutar y que explica además la dimensión del audio, los miles y miles y miles de personas que todos los días se sienten felices y tan motivados de consumir audio. Totalmente, y en una industria como la nuestra que necesita cada vez más apelar a las emociones para construir comunicaciones que realmente sean relevantes, significativas, ¿no? Y qué mejor que construir emociones que en un medio como el audio. Qué precioso. Exactamente. Así que a todos agradecerles, muchísimas gracias por haber estado aquí y hacerles extensivo, Rodrigo, a ti también, a todos los que están del otro lado de la pantalla, a invitarlos a nuestro próximo webinar que vamos a tener en breve, que justamente apunta a responder una de las grandes incógnitas del mundo publicitario, que es el señor Rodrigo Saavedra. ¿Utiliza solamente poleras negras y blancas o tiene otros colores también? Muchísimas gracias por haber estado ahí, ¿eh? Gracias. Gracias.